Por tanto, caminando al asalto del Sneffels, intentaba tranquilizarme sobre el final de nuestra empresa. El camino se tornaba cada vez más difícil. El terreno subía, los fragmentos de roca se movían, y era necesario prestar la más escrupulosa atención para evitar caídas peligrosas. Hans avanzaba tranquilamente, como por terreno uniforme. A veces desaparecía tras los grandes bloques y momentáneamente perdíamos de vista. Entonces un silbido agudo se escapaba de sus labios, indicándonos qué dirección seguir. Con frecuencia se paraba, recogía algunos trozos de roca, los colocaba en forma reconocible y formaba así marcas destinadas a indicar la ruta de regreso. Buena precaución por su parte, pero inútil, como los hechos futuros demostraron. 3 horas de agotadora marcha nos habían conducido tan solo a la base de la montaña. Ahí Hans dio la señal de alto y todos compartimos un almuerzo bastante frugal. Mi tío comía a 2 carrillos para ir más deprisa, solo que, como era parada de refección, era al mismo tiempo parada de descanso. Tuvo que aguardar la voluntad del guía, que dio la señal de partida 1 hora más tarde. Los 3 islandeses, tan taciturnos como su compañero, el cazador, no pronunciaron una sola palabra y comieron sobriamente. Comenzamos a subir las laderas del Sneffels, su cima nevada, con una ilusión óptica frecuente en las montañas. Me parecía muy cercana. Y sin embargo, qué largas horas antes de alcanzarla. Y sobre todo, qué cansancio. Las piedras a las que no sujetaba ninguna argamasa de tierra, ni ninguna hierba, se desprendían bajo nuestros pies e iban a perderse en la planicie con la rapidez de una avalancha. En ciertos lugares de flancos de la montaña formaban con el horizonte un ángulo de 36 grados como mínimo. Era imposible escalarlos y teníamos que rodear aquellos repechos rocosos, no sin dificultad. Para ello nos prestábamos mutua ayuda con nuestros bastones. Debo señalar que mi tío caminaba lo más cerca posible de mí, no me perdía de vista, y en más de una ocasión su brazo me prestó un sólido apoyo. Él, sin duda, tenía un sentido innato del equilibrio, ya que no tropezaba. Los islandeses, a pesar de ir cargados, subían con una agilidad de montañeros. Cuando veía a qué altura se encontraba la cima del Sneffels, me parecía imposible que pudiéramos alcanzarla desde aquel lado, si el ángulo de inclinación de las pendientes no se cerraba. Afortunadamente, tras 1 hora de fatigas y proezas, en medio del vasto tapiz de nieve desplegado sobre la cima del volcán, se presentó inesperadamente una especie de escalera que simplificó la ascensión. Estaba formada por uno de esos torrentes de piedras arrojadas por las erupciones y cuyo nombre en Islandia es Stina. Sí, ese torrente no hubiera sido detenido en su caída por la disposición de los flancos de la montaña. Se hubiera precipitado en el mar, formando nuevos islotes. Tal y como era, nos prestó un gran servicio. La inclinación de las cuestas se acentuaba, pero los escalones de piedra permitían
ascender con facilidad e incluso tan rápidamente que, habiéndome quedado retrasado un instante mientras mis compañeros continuaban su ascensión, los percibí, reducidos por la distancia a una apariencia casi microscópica. A las 7 de la tarde habíamos subido los 2000 peldaños de la escalera y dominábamos una zona de la montaña que formaba una especie de asiento sobre el que se apoyaba el cono propiamente dicho del cráter. El mar se extendía a una profundidad de 3200 pies. Habíamos sobrepasado el límite de las nieves perpetuas, bastante poco elevado en Islandia como consecuencia de la humedad constante del clima. Hacía un frío violento, el viento soplaba con fuerza. Yo estaba agotado. El profesor se dio cuenta de que mis piernas se negaban a ayudarme y, a pesar de su impaciencia, decidió pararse. Así pues, hizo señas al cazador, quien sacudió la cabeza diciendo: «Oh, no, parece que es preciso subir más», dijo mi tío. Luego preguntó a Hans el motivo de su respuesta. «Monsieur», replicó el guía. Repitió uno de los islandeses con tono bastante alarmado. «¿Qué significa esa palabra?», pregunté con inquietud. «Mira», dijo mi tío. Dirigí la mirada hacia el llano, una inmensa columna de piedra, pómez pulverizada, de arena y de polvo, se elevaba girando como una tromba. El viento la abatía sobre el flanco del Sneffels al que estábamos agarrados. Aquella cortina opaca, extendida delante del sol, proyectaba una gran sombra sobre la montaña. Si la tromba llegaba a inclinarse, su torbellino nos absorbería inevitablemente. Este fenómeno, bastante frecuente cuando el viento sopla desde los glaciales, toma el nombre de mistor, una lengua islandesa. «Hastik, Hastik», gritó nuestro guía. Sin saber danés, comprendí que teníamos que seguir a Hans lo más rápidamente posible. Este comenzó a dar la vuelta al cono del cráter, pero en zigzag, para facilitar la marcha. Pronto la tromba se abatió sobre la montaña, que se estremeció con su choque. Las piedras, arrebatadas por los remolinos del viento, volaron en forma de lluvia, como en una erupción. Afortunadamente, estábamos en la vertiente opuesta y al abrigo de todo peligro, sin la precaución del guía. Nuestros cuerpos despedazados, reducidos a polvo, hubieran ido a caer lejos como el producto de un meteoro desconocido. Sin embargo, Hans no juzgó prudente pasar la noche en las laderas del cono. Continuamos nuestra ascensión en zigzag. Los 1500 pies que quedaban por recorrer nos llevaron casi 5 horas. Las vueltas, sesgos y contramarchas sumaban 3 leguas, por lo menos. Yo no podía más. Sucumbía al frío y al hambre. El aire,
un poco enrarecido. No era suficiente para hacer funcionar mis pulmones. Por fin, a las 11 de la noche, en plena oscuridad, alcanzamos la cima del Sneffels y, antes de ir a abrigarme en el interior del cráter, tuve tiempo de ver el sol de medianoche en lo más bajo de su carrera, que proyectaba sus rayos pálidos sobre la isla dormida a mis pies. La cena fue devorada rápidamente y el pequeño grupo se acopló, como mejor pudo, a 5.000 pies por encima del nivel del mar. La cama era dura, el refugio poco seguro y la situación muy penosa. Sin embargo, mi sueño fue particularmente apacible. Durante aquella noche, una de las mejores que pasé desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera soñé. A la mañana siguiente nos despertamos medio helados por un aire muy vivo. Bajo los rayos de un sol espléndido, dejé mi cama de granito y fui a gozar del magnífico espectáculo que se extendía ante mis ojos. Me encaramé a la cima de uno de los dos picos del Sneffels, el del sur. Desde ahí, mi vista abarcaba la mayor parte de la isla. El efecto óptico, común a todas las grandes alturas, daba relieve a las orillas, mientras que las partes centrales parecían hundirse. Se hubiera dicho que uno de esos mapas en relieve de Helvesmer se desplegaba bajo mis plantas. Veía los valles profundos entrecruzarse en todos los sentidos, los precipicios abrirse como pozos, los lagos convertirse en estanques, los ríos verse como riachuelos. A mi derecha se sucedían innumerables glaciales y los picos multiplicados, algunos de los cuales estaban coronados por leves penachos de humo. Las ondulaciones, aquellas montañas infinitas cuyas capas de nieve parecían cubrir de espuma, me recordaban la superficie de un mar agitado. Sí, me envolvía. Y me volvía hacia el oeste. El océano se extendía en toda su majestuosa amplitud, como una continuación de las cimas encrepadas. Mis ojos apenas distinguían dónde terminaba la tierra firme y dónde comenzaba el mar. De esta manera me sumergí en ese éxtasis prodigioso que producen las altas cimas, y esta vez sin vértigo, pues al fin me había acostumbrado a esas sublimes contemplaciones. Mi mirada, deslumbrada, se bañaba en la transparente irradiación de los rayos solares. Olvidé quién era, dónde estaba, para vivir la vida de los elfos o de los silfos, habitantes imaginarios de la mitología escandinava. Me emborraché con la voluptuosidad de las alturas, sin pensar en los abismos, en que mi destino iba a hundirme dentro de poco. Pero fui devuelto a la realidad por la llegada del profesor y de Hans, que se unieron a mí en la cumbre. Mi tío, volviéndose hacia el oeste, me señaló con la mano. Un ligero vapor, una bruma, una apariencia de tierra que dominaba
la línea de las aguas. Groenlandia, me dijo. ¿Groenlandia? Exclamé. Sí, estamos a unas 35 leguas y durante el deshielo los osos blancos llegan hasta Islandia, a lomos de los témpanos de hielo del norte. Pero eso no importa. O más bien, eso importa poco. Estamos en la cima del Sneffels.